bien, queridos hermanos, pues es un gusto poder estar con ustedes esta tarde de viernes, esta tarde de sábado. Bueno, aquí todavía el sol no se ha ocultado en México, así que por esa razón digo que la tarde del viernes, ¿no? Pero creo yo que pues en su país ya es hora de este día santo del Señor y es un gusto para mí, es una bendición también poder estar con ustedes a través de esta plataforma Zoom y así también poder compartir el mensaje que les traemos esta tarde para cada uno de ustedes. Veo que la mayoría de ustedes son jóvenes, me gustaría que pudieran abrir sus cámaras, activar sus cámaras para que yo también pudiera conocerlos a ustedes que están conectados. Muy bien, gracias. Yo veo que la mayoría son jóvenes, o si no son jóvenes de corazón también, ¿verdad? Muy bien, el tema de esta tarde se titula Llamados a servir, ¿sí? Llamados a servir es algo en la cual la Iglesia Adventista en la actualidad tiene un gran problema de liderazgo, ¿sí? Es por eso que los jóvenes, ¿sí?, al igual que los clubes juveniles, las sociedades de jóvenes, es una parte vital dentro de la iglesia. Y es ahí donde nosotros entramos como jóvenes, como adultos, como líderes, ¿sí?, como encargados de iglesia, ancianos de iglesias, pastores, etc. Todo mundo, todo miembro debe ser un líder, un discípulo. ¿Cómo nosotros podemos aceptar ese llamado que Cristo nos hace esta tarde? Que Cristo te hace a ti especialmente, señorita, joven, líder, anciano de iglesia. Y el primer punto que nosotros encontramos como una característica similar, compartida con los personajes de la Biblia, es la oración, ¿sí? La oración puede hacer lo que Dios puede hacer, ¿sí? Si alguien me ayuda, yo quiero que todos participemos esta tarde, quiero que alguien me ayude buscando Isaías 65:24 y quiero que nos dé lectura esta cita bíblica, Isaías 65:24. ¿Alguien que la tenga por ahí, que le dé lectura, por favor? Dice: y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. Amén. Gracias, amén. Estas hermosas palabras nos dicen que antes que nosotros le pidamos algo a Dios, Dios ya está trabajando en una respuesta a esa oración que nosotros hagamos. ¿No es hermoso saber que Dios está atento a nuestras necesidades también? Ser un miembro de una iglesia y no tener una vida de oración es lo mismo que tener una cuenta de una red social y perder el acceso a internet para siempre. Es decir, es inútil. Puede ser perder esa conexión, es ignorar un universo de posibilidades que están al alcance de su clamor. Recuerda que es imposible tropezar estando de rodillas. No te desconectes de Dios, ora sin cesar, como dijo el apóstol Pablo. Estas bellas palabras nos hacen un énfasis muy profundo. Tú, chico, chica que me estás escuchando, la juventud, la adolescencia es una etapa en la cual muy difícil que sobrellevar. Líder que me estás escuchando, encargado de la iglesia, es muy difícil también comprender a los jóvenes, ¿sí? Porque ya incluso comprender a los hijos se nos hace difícil a veces, comprender a los jóvenes también se nos hace más complicado, ¿sí? Pero recordemos, ¿sí?, que una red social no funciona sin que no se tenga una red de internet. De igual forma, una vida espiritual no funciona si no tenemos esa conexión con Dios
que es la oración. Entonces, vemos que si nosotros clamamos a Dios, Dios nos responderá, ¿sí? Si nosotros necesitamos algo, decir, ok, la verdad no se me da hablar, no se me da dar estudio bíblico, pero entiendo que es mi responsabilidad como cristiano el de predicar. No se me da. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pedirle a Dios, ¿sí?, que me ayude para desempeñar esa misión que Él mismo nos encomendó como iglesia. Ahora, la segunda virtud o la segunda característica, ¿sí?, en el cual nosotros debemos llevar a cabo es el estudio de la palabra, ¿sí? En Génesis 5:1 nosotros vamos a encontrar este hermoso pasaje que nos dice que de generación en generación, ¿sí?, la palabra de Dios se iba dando, ¿sí? Nosotros conocemos muy bien el libro de Primera y Segunda de Crónicas, y yo creo que más de uno, nos pasamos el estudio bíblico cuando topamos con este libro, porque sabíamos que íbamos a leer solamente puros nombres. ¿No te has preguntado por qué razón aparece esta lista de esta genealogía en la Biblia? Hay nombres que ni siquiera se vuelven a mencionar otra vez en la Biblia. Pero esto nos quiere decir algo. Esto nos quiere decir que para Dios todos somos importantes, ¿sí? Quizás para algunas personas seamos personas ordinarias, personas comunes, ¿sí? Pero para Dios siempre tenemos un lugar muy especial para Él, ¿sí? También aquí nos dice algo: no necesitas llamar la atención de otros para tener la atención de Dios, ¿sí? Siempre a Dios vamos a ocupar un lugar muy especial. Por esa razón, Dios va a escogernos siempre. Si tú estás aquí hoy en día, ok, sigamos. Si tú estás hoy en día en esta videollamada es porque el Espíritu Santo te ha traído. Si yo estoy aquí compartiendo este mensaje contigo, es por algún motivo o razón, no es por la obra de la casualidad, de la suerte, ¿sí?, sino porque Dios ha conducido, ¿sí?, a personas para que tú y yo estemos hoy, ahorita, en esta conexión, hablando de este tema. Esto quiere decir que Dios nos está hablando, yo me incluyo ahí también, ¿sí?, para que nosotros entendamos la profundidad que tiene el de estar preparados para servir. Muchas veces, como decíamos anteriormente, nos sentimos como que, pues solamente el hermano, la hermana lo llaman para ser anciano, para director, y pues a mí me da siempre pues el cargo de diaconisa, diácono, ¿sí? Y a veces tenemos esto en la mente de decir, los diáconos y diaconisas es como que si estuvieran en la parte baja y los ancianos, directores, están ya en la parte alta. Eso es una manera errónea de pensar. Todos somos importantes. Sabemos que cada uno de los miembros de la iglesia somos como una pieza de engranaje para que la maquinaria funcione. Todos desempeñamos un papel importante, ¿sí? Entonces, el estudio de la palabra de Dios va a hacer que comprendamos más la importancia que nosotros tenemos para con Dios, ¿sí? Santiago 1:22, aquí sí quiero una participación de parte de ustedes, ¿sí?, que nos haga el favor de leer Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Gracias, hermano. Estas palabras, créanme que
sí nos mueve el tapete, sí, a muchos nos dan una cachetada con estas palabras. Y la verdad, yo les quiero contar una experiencia muy personal en el cual yo empecé a locutar en la radio y por lo cual pues empecé a leer más, a informarme, a buscar más material para compartir. Y la verdad que encontré algo muy especial que está relacionado con Santiago 1:22. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros vamos a la iglesia de una manera muy diferente a la manera en la que vivimos, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros no predicamos con el ejemplo. Muchas veces nosotros queremos ir y rescatar a las personas, traerlas a los pies de Cristo. Muchas veces queremos ir a dar estudios bíblicos. Muchas veces queremos convencer a las personas que lo que están haciendo está mal. Pero muchas veces nosotros mismos no estamos reflejando a Dios en nuestras vidas. Muchas veces nosotros mismos no estamos dando un buen ejemplo, ¿sí? No estamos siendo un modelo para aquellas personas. Créanme que ahorita está muy de moda esto de los influencers, de los seguidores en las redes sociales, y ustedes, yo creo que los chicos aquí me comprenderán el 100% o más, ¿sí? Sobre las redes sociales típicas que están ahorita en la actualidad, Facebook, Twitter, Snapchat o la famosa ahorita TikTok, que está muy de moda. Bueno, muchas personas tienen millones de seguidores, ¿sí? Y estas personas, seguidores, ven a esta persona como un modelo, ¿sí? Y por eso se hace influencer. Yo he dicho muchas veces en la radio que una persona tiene el poder de influenciar en la vida de la persona a tal grado que puede llegar a cambiar, ¿sí?, su modo de pensar, hasta su modo de actuar, ¿sí? Entonces, si esto lo traemos al contexto espiritual, nosotros como líderes, como jóvenes adventistas, tenemos también esa misma habilidad. Podemos desarrollar esa habilidad de influenciar a la vida de las personas que nos rodean. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos influenciando a la vida de las personas de manera positiva o de manera negativa? ¿Estamos reflejando el amor de Cristo en nuestras vidas? ¿Estamos modelando a Cristo con las cosas que hablamos, con las cosas que hacemos, ¿sí?, con las cosas que publicamos en las redes sociales? Muchas veces tenemos una máscara, queridos amigos, hermanos, ¿sí? Y la verdad que esto sí me hizo mucho, me movió mucho, porque yo he querido influenciar la vida de una persona en especial, y con esto yo me di cuenta, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estaré modelando a Cristo de verdad? ¿O estaré cometiendo un crimen al tratar de rescatar a esta persona? Porque esta persona va a asimilar lo que yo hago, ¿sí? Entonces, queridos amigos, hermanos, seamos muy sensatos, ¿sí?, y muy sensibles esta tarde a este versículo. Si no hemos estado reflejando a Cristo, esta es la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Esta es la oportunidad de predicar con el ejemplo. Cristo nos dejó un ejemplo tremendo, ¿sí? Lo vemos en Lucas 9:23 y en versículos más a fondo, ¿sí? Cristo fue aquella persona que influenció no solamente a los 12 discípulos, sino influenció a muchas vidas más, ¿sí? Entonces, esa es la labor de un liderazgo, de un discipulado, de una persona que ha recibido el llamado de Cristo para cumplir con la misión que Cristo encomendó a su iglesia. Alguien dijo, más difícil que seguir a Jesús es seguir sin Él. Son palabras muy acertadas, ¿sí? Porque muchas veces nosotros en la juventud tomamos caminos erróneos, tomamos decisiones equivocadas y nos damos cuenta ya casi al final
del precipicio. Nos damos cuenta que era más fácil, ¿sí?, seguir a Jesús, y era más difícil la vida seguir sin Jesús. Entonces, querido amigo, amiga que nos estás escuchando en esta hora, pensemos, reflexionemos en estas palabras. ¿Será que hemos estado siguiendo a Jesús? ¿O será que hemos estado siguiendo sin Jesús? Y por esa razón quizás hemos tenido muchos problemas, muchas dificultades, muchas barreras en diferentes partes de nuestra vida. Reflexionemos en eso. Si esta tarde estás aquí es por algo, ¿sí? Es porque Cristo te trajo por alguna razón. La manera de discipulado es algo muy importante en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es así como Jesús nos ha llamado: ir, predicar, bautizarlo, ¿sí?, en el cual el propósito era hacer discípulos. Discípulos son más que un seguidor, ¿sí? Un discípulo va más allá, tiene un compromiso que hacer. Jesús, hoy precisamente en la radio estaba comentando que Jesús tenía miles de seguidores, pero muchos de ellos eran seguidores pero sin compromiso, ¿sí?, solamente porque quizás les gustaba oír, escuchar a Jesús hablar, pero no estaban comprometidos con una misión. Pero ser un discípulo no es solamente seguir a Jesús, sino comprometerse con aquella misión que Cristo dejó a su iglesia. Hoy en las redes sociales hay estos llamados filtros. Cuando uno se toma una selfie, una fotografía, lo sube a sus historias en las redes sociales, y entonces estas aplicaciones traen diferentes métodos de embellecer más la fotografía, a tal grado que casi nos pone irreconocible. Estos filtros, créanme que la sociedad la ha abrazado tanto que vivimos en un mundo lleno de apariencias, lleno en donde se valora más lo físico que lo interno, ¿sí? Y es que el ser humano siempre ha sido así. Por eso Proverbios 31:10 nos dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura, ¿sí? Y alguien por ahí dijo: mejor que tener una gran belleza que tener un gran corazón. Mejor que tener una gran belleza es tener un gran corazón, ¿sí? Muchas veces, más que nada los jóvenes, siempre nos dejamos llevar en esta etapa por lo que vemos, ¿sí? Y el ser humano es así, por naturaleza, tiene que ver para creer, ¿sí? Y muchas veces no valoramos lo que no vemos, ¿sí? Muchas veces pasamos desapercibido a aquel jovencito, a aquella señorita de la iglesia, en la cual tiene un talento tremendo, pero la vemos como que no da el talle, dicen por aquí, ¿sí? Y no la tomamos en cuenta. Creemos que si le delegamos una responsabilidad, no podrá cumplir con aquella responsabilidad, ¿sí? A veces como líderes cometemos ese error, porque queremos ver, que él se ve fuerte, sano, vigoroso, sonriente, le vamos a dar lo mejor, ¿sí? Este lo veo como que no está preparado todavía. Muchas veces, lastimosamente, nosotros actuamos así, de esa manera. Y un consejo que siempre les doy a los líderes es que no caigamos en ello, sino que le demos la oportunidad a todos por igual. Cristo lo hizo con sus discípulos. Cristo tomó de todas las clases sociales, podríamos decir así, ¿sí? Preparados, no preparados, con profesión, con solamente
siendo pescadores, mal hablados, ¿sí? Cristo llamó de todas partes, no hizo excepción, no dijo, estos se ven pescadores, pues como que creo que no van a poder con el discipulado que yo quiero tener, ¿sí? No, Cristo llamó a todos por igual. Si vemos a lo largo de la historia bíblica, vemos también todas las hazañas de liderazgo que pasaron los grandes hombres de la Biblia, ¿sí? La mayoría no estaban preparados, la mayoría venían de lugares que ni siquiera se pasaban por la mente que serían grandes líderes en su vida, ¿sí? Pero Cristo los transformó. Es por esa razón que lo primero que debemos hacer es orar, siempre manteniéndonos orando de rodillas, como decíamos al principio. Es muy difícil que tropecemos si estamos de rodillas, ¿sí? Si vamos corriendo, caminando, es más fácil que tropecemos que estando de rodillas, ¿sí? Quiero llegar a esta parte última, ¿sí? En el cual tú y yo hemos sido llamados, hemos sido escogidos, así como Cristo escogió a sus 12 discípulos. Cristo nos ha escogido a ti y a mí para enviarnos a cumplir una misión que es muy importante y que al paso del tiempo se va haciendo aún más importante. Aquí el texto de la diapositiva nos dice lo siguiente, en el último párrafo: esto es especialmente importante porque muestra que cuando Dios quiere enseñarte una lección, te da una misión. Así sucedió con Moisés, quien encontró el propósito de su vida mientras liberaba al pueblo de Egipto y lo guiaba por el desierto. ¿Recuerdan el versículo anterior, el de la cita bíblica, cuando Moisés le dijo: ¿cómo voy yo a ir al faraón a decirle que voy a sacar al pueblo de Israel de Egipto? Nunca se imaginó que en esa misión que Dios le estaba dando iba a encontrar ese propósito especial de su vida, ¿sí? Muchas veces nosotros queremos encontrar nuestro propósito de nuestra vida en algo muy apartado de Dios, cuando Cristo ya nos dio ese propósito a ti y a mí. Yo siempre he visto y he observado a las personas que a veces vayan por la calle y me pongo a pensar cuál es su propósito de esa vida, qué esperan. Yo creo que la mayoría solamente esperan su ciclo de vida normal, que es nacer, reproducirse, envejecer y morir, ¿sí? Pero tú y yo tenemos un propósito que va más allá todavía, que trasciende, ¿sí? Que es el de un día morar con Dios en las mansiones celestiales. Así que nos dice, así también sucedió con Esther, quien descubrió su identidad mientras ayunaba e intercedía por los judíos en Persia. Así fue con Jonás, quien aprendió acerca de la misericordia divina mientras predicaba a los discipulados habitantes de Nínive, a los despiadados habitantes de Nínive. Así sucedió con los profetas, los reyes, los apóstoles, los líderes y la gente común. Siempre han aprendido sus mayores lecciones mientras participaban en las misiones más arduas. Recordar eso siempre nos ayudará a ti y a mí. Cuando sientas que no puedas, cuando sientas que el cargo que te han encomendado a la iglesia te queda muy grande, o cuando sientas que no puedes más con el club de conquistadores, con el club de guías mayores, cuando sientas que no puedes con la sociedad de jóvenes, recuerda todos estos personajes como Moisés, como Esther, como los profetas, que pasaron por momentos de dificultad,
que no eran expertos en la materia, pero que Cristo los volvió expertos, que Cristo les dio un propósito en tu vida. Cuando sientas que no puedes más, recuerda que en esa situación puedes encontrar el propósito que Cristo quiere para tu vida. Muchas veces queremos actuar por nuestras propias fuerzas, muchas veces se lo dejamos a alguien más, pero recordemos estas siguientes palabras, especialmente hablando de la reina Esther. De ahí podemos sacar grandes lecciones como no nos imaginamos. La reina Esther depositó toda su confianza en Dios. Por esa razón, en esta historia grandiosa como las demás, todos estos personajes tienen algo en común, que tú y yo también debemos tener algo en común. Que siempre que nosotros pongamos a Cristo en primer lugar, por medio de la oración, por medio del estudio de Biblia, por medio de nuestro testimonio, siempre que Cristo sea nuestro socio, sepamos que jamás vamos a perder una sola batalla, porque Cristo nunca pierde, ¿sí? Entonces, grábate estas palabras: Cristo nunca pierde, y si nosotros estamos con Cristo, seremos también vencedores como lo fue Él. Que el Señor te bendiga, hermano, hermana, chicos que nos están escuchando. Gracias por la gran invitación que nos hicieron. Esperemos que no sea la primera vez. Sabíamos que teníamos poquito tiempo, pero pues también te invitamos a que nos escuches a través de la radio y pues también a través de las diversas redes sociales. Muchas gracias, David, por tan valioso mensaje que has traído en esta noche para nosotros, tus hermanos desde la República Dominicana. Bendecimos tu tierra, bendecimos México, bendecimos tu vida y tu familia, y te bendecimos a ti especialmente. Qué bueno que lo bueno de la tecnología, señores, que queremos volver a la iglesia y ya sí, queremos todos como hermanos estar ahí sin mascarilla y sin nada, pero lo lindo de las redes sociales y de la internet es que podemos conectarnos con diferentes personas y conocer. Por ejemplo, hoy usted está conociendo o conoció a David Hernández desde México, a quien, mis hermanos, dígale por el chat que el Señor lo bendiga. Fue un placer conocer a David. Así que muchísimas gracias por este mensaje tan hermoso, David. No pudo estar más atinado. Nosotros tenemos casi el mes de febrero completo hablando de hacer discípulos. Wow. Así que este tema cayó del cielo. Muchísimas gracias. Espero que toda la congregación también se quede con este lindo mensaje, sabiendo que Dios va al frente, abriendo caminos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, hermano.